La Basílica de San Lorenzo, fundado en el año 372, país Italia, en Milán, de la Arquidiócesis de Milán, cuyo nombre completo es Basílica Colegial Prepositural de San Lorenzo Mayor, en italiano Basílica Collegiata Prepositulare di San Lorenzo Maggiore, conocida en la época paleocristiana como Basílica Palatina y hoy también como San Lorenzo alle Colonne. Es una basílica católica de Milán construida en tiempos de la Roma imperial. Hermanos católicos cristianos, la historia antigua es nuestra, primeros siglos, con hechos físicos probados, como la imagen fotográfica abajo detallado, año 372. La presente exposición es presentarles a ustedes en lo referente a una de las tantas obras de sus escritos reales más próximos de la propia mano de San Agustín de Hipona, llamado Ciudad de Dios, de sus 22 escritos que lo componen. Hemos obtenido una copia escrita, escritos en latín y sacados de su original en el año de 1400 o siglo XIV, escrito en pergamino, con 317.5 y frente o anverso y reverso, con un total de 635 pergaminos, que son hechos de cueros de ovejas o cabras. Nota aclaratoria: las imágenes fotográficas que se presentarán dentro de las diapositivas son escritos en pergamino del libro de la Ciudad de Dios. Son uno de los más próximos reales de las transcripciones fehacientes a los escritos de San Agustín de Hipona, quienes los confirman los especialistas en las escrituras, y nos lo proporcionaron es la Biblioteca Médica Laurenciana, Florencia, Italia. De la biblioteca se accede desde el claustro de la Basílica San Lorenzo. Por este motivo se llama Laurenciana. La biblioteca fue construida a instancias del cardenal Giulio de Medici, más tarde Papa Clemente VII, quien encargó a Miguel Ángel el diseño de la estructura, y los trabajos solo se terminaron en el año de 1571. Estas imágenes fotográficas abajo descritas es el retrato más antiguo conocido de San Agustín de Hipona, fresco del siglo VI en el Palacio de Letrán, Roma. Estas dos imágenes fotográficas son iconografía del gran padre Aurelio Agustín, obispo de Hipona y doctor excelentísimo de la Iglesia, editado en el año de 1624 en Amberes, bajo el auspicio del prior Hieronymus Petri de Malinas, Bélgica. A mi izquierda, Agustín es asistido por la Trinidad, dándole sabiduría en sus escritos, tesoro mencionados en sus libros, tratados, sermones, epístolas. A mi derecha, Agustín recibe el hábito de salvación, la confirmación de que había dejado el mundo. A continuación se pone el capuchón negro y se ciñe un cinturón de cuero, convirtiéndose en siervo de Dios. Dos imágenes fotográficas. A mi izquierda, San Agustín junto a Alipio y su hijo son bautizados por el obispo Ambrosio de Milán. Y a mi derecha, retirado al interior del desierto, hospeda a Cristo
y lavando sus pies le escucha decir: Agustín, yo, el Hijo de Dios encarnado, te encomiendo mi iglesia. Agustín de Hipona o Aurelio Agustín de Hipona, en latín Aurelius Augustinus Hiponensis, conocido también como San Agustín, nació en Tagaste, 13 de noviembre del año 354 en Hipona. Falleció el 28 de agosto del año del 430. Fue un y es sacerdote, escritor, teólogo y filósofo, cristiano católico. Después de su conversión fue obispo de Hipona, al norte de África, desde donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Es considerado el doctor de la gracia, además de ser el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Es venerado como santo por varias comunidades cristianas, como la Iglesia Católica, Ortodoxa, Oriental y Anglicana. La Iglesia Católica lo considera padre de la Iglesia Latina o de Occidente, y el 20 de septiembre del año 1295, el Papa Bonifacio VIII lo proclamó doctor de la Iglesia por sus aportes a la doctrina católica, junto con Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. Su fiesta litúrgica se celebra el 15 de junio en las iglesias ortodoxas y el 28 de agosto en la Iglesia Católica. Los eruditos generalmente están de acuerdo en que Agustín y su familia eran bereberes, un grupo étnico indígena del norte de África, año 678, en Tagaste. Agustín comenzó sus estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a Malaura a realizar estudios de gramática. Agustín destacó en el estudio de las letras. Sin embargo, él mismo reconoce en las Confesiones que no era un buen estudiante y que debió ser obligado a estudiar para aprender. Cf. Confesiones 1, 12, 19. En cualquier caso, mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica, y poseía gran elocuencia. Sus primeros triunfos tuvieron como escenarios Malaura y Cartago, donde se especializó en gramática y retórica. Sus años de estudiante en Cartago desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro. Al mismo tiempo, gustaba en gran medida de recibir halagos y la fama, que encontró fácilmente en aquellos primeros años de su juventud. Años después, el mismo Agustín hizo una fuerte crítica sobre esta etapa de su juventud en su libro Confesiones. A los 19 años, la lectura de Hortensius de Cicerón despertó en la mente de Agustín el espíritu de especulación, y así se dedicó de lleno al estudio de la filosofía, disciplina en la que sobresalió. Agustín, como maniqueo y orador imperial en Milán, era el rival en oratoria del obispo Ambrosio de Milán. Agustín es bautizado por el obispo Ambrosio, le ofreció la clave para interpretar el Antiguo Testamento y encontrar en la Biblia la fuente de la fe. Por último, la lectura de los textos de San Pablo ayudó a Agustín a solucionar el problema de la mediación, vinculado al de la comunión de los santos y el de la gracia divina. San Agustín como obispo. Cuando llegó a Tagaste, Agustín vendió todos sus bienes y el producto de la venta lo repartió entre los pobres. Se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad para hacer allí vida monacal. Años después, esta experiencia fue la inspiración para su famosa regla. A pesar de su búsqueda de la soledad y el aislamiento, la fama de Agustín se extendió por todo el país. En el año 391 viajó a Hipona y por Regius, la moderna Annaba en Argelia, para buscar a un posible candidato a la vida monástica. Pero durante una celebración litúrgica
fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote. A causa de las necesidades del obispo Valerio de Hipona, Agustín aceptó, tras resistir esta elección, si bien con lágrimas en sus ojos. Algo parecido sucedió cuando se le consagró como obispo en el año 395. Entonces abandonó el monasterio de laicos y se instaló en la casa episcopal, que transformó en un monasterio de clérigos. La actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada. Predicó y escribió incansablemente, polemizó con aquellos que iban en contra de la ortodoxia de la doctrina cristiana de aquel entonces, presidió concilios y resolvió los problemas más diversos que le presentaban sus fieles. Se enfrentó a maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, priscilianistas, académicos, etc. Participó en los concilios regionales, 3 de Hipona del año 393, 3 de Cartago del año 397 y 4 de Cartago del año 419. En los dos últimos como presidente, y en los cuales se sancionó definitivamente el canon bíblico que había sido establecido por el Papa San Damaso I en Roma en el sínodo del año 382. Ya como obispo escribió libros que lo posicionan como uno de los 4 principales padres de la Iglesia latinos. La vida de Agustín fue un claro ejemplo del cambio que logró con la adopción de un conjunto de creencias y valores. Cuando Agustín nació, no habían pasado ni 50 años desde que Constantino I había legalizado el culto cristiano y el cese de la persecución de los cristianos. Tras la implantación de la nueva adopción del cristianismo como religión oficial del imperio por Teodosio I el Grande, surgieron múltiples interpretaciones de los evangelios. Según Agustín, la herejía es la mala comprensión de la fe, por lo que es un problema de carácter racional, aunque no todo error lo es. En su tratado Herejías se distingue, pero las principales con las que tuvo que lidiar fueron el maniqueísmo, el donatismo, el pelagianismo y el arrianismo. La lucha contra la doctrina de los maniqueos ocupa una parte importante dentro de sus obras apologéticas, porque muchos creyeron que las enseñanzas de Parto Maní o Manés, año 215 al 276 después de Cristo, que arrojaban luz sobre las escrituras, con la cantidad de evangelios apócrifos. El maniqueísmo logró que muchos cristianos mantuviesen un dualismo entre estas dos creencias. Agustín redactó uno de sus principales textos antimaniqueos al obispo Fausto. Agustín critica la doctrina de esta herejía, diciendo que presentaba una distorsión de origen exterior al mensaje cristiano. El donatismo fue una amenaza interior. Tras el edicto de Tesalónica, un grupo de creyentes arropados por el obispo Donato se separaron de la iglesia, a la que acusaban de ser condescendiente con los lapsi. Esta lucha era prioritaria por razones doctrinales y políticas, ya que su carácter beligerante ponía en riesgo a la iglesia del norte de África. El donatismo es como un exceso de fe, puesto que no admite en la iglesia a los que en las persecuciones renegaron de la fe, separando así la institución de los seguidores. Para Agustín, en cambio, la iglesia está constituida por hombres, los cuales son imperfectos, pero no por ellos, cuando caen lapsi, pierden validez de los sacramentos recibidos. Los donatistas conciben una iglesia pura de creyentes que buscan la perfección y no debe readmitir a los renegados. Agustín, pese a usar medidas represivas hacia los lapsis, abogó por la acogida y el perdón, y piensa que no necesitan ser readmitidos, puesto que siguen perteneciendo a la iglesia. Las tensiones altas, como los circunceliones, llevaron a la prohibición del donatismo en Cartago, con un imperial cristiano llamado Marcelino en el año 411.
El pelagianismo plantea un problema de interpretación racional acerca del valor de las acciones realizadas por el creyente como mérito para ganarse la salvación. Agustín acusó al pelagianismo de no creer en el amor gratuito de Dios. La salvación para él no es un merecimiento exclusivo de la voluntad del hombre a la hora de realizar buenas obras, sino que también juega un papel muy importante la gracia con la fe. Agustín logró hacer lucha contra las herejías y desaparecer al pelagianismo en vida, aunque sus aportaciones en este tema fueron decisivas durante el concilio de Efeso, realizado un año después de su muerte. La filosofía de la historia de Agustín describe un proceso que afecta a todo el género humano. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia Católica Cristiana más activos contra el priscilianismo, siendo esto una breve y pequeña descripción biográfica de San Agustín de Hipona. En su exposición presentamos imágenes fotográficas de las transcripciones extraídas de las propias manos de San Agustín de Hipona en su libro Ciudad de Dios, de sus 22 escritos que lo componen. Está escrito en latín y sacados de su original en el año de 1400 o siglo XIV, escritos en pieles de cabras y ovejas, convertidos a pergaminos, y su presentación será en forma aleatoria de cada pergamino, y nos mantendremos parte en silencio para que ustedes vean su propia armonía y la belleza de cada pergamino y su escritura en esa época. En estos tipos de pergaminos hechos de los cueros de ovejas y de cabras, y los cueros especiales hechos de vitela, y el arte de las escrituras caligráficas con las figuras humanas y representación simbólica de animales de los eruditos y especialistas, la paciencia espiritual escribiendo letra por letra su altura y espacio, las letras mayúsculas, sus párrafos, llevándolos a 2 columnas, sus líneas, su arte del dibujo en cuanto a darle forma humana, colocar sus técnicas en cuanto a la mezcla de los colores aplicados en este libro que se ha editado llamado Ciudad de Dios de San Agustín de Hipona. Portada del frente del libro de la Ciudad de Dios, color vino púrpura con remaches metálicos en sus extremos y uno en el centro. A mi derecha, contraportada parte trasera con remaches metálicos en sus extremos y uno en el centro. Parte trasera del lomo, al centro superior e inferior los nervios, que lo estamos señalando con las flechas color celeste neón. A mi izquierda, imagen fotográfica contraguarda al abrir el libro y a mi derecha, contraguarda al cerrar el libro. Imagen fotográfica de los escritos, lado izquierdo en sus contornos entrelazados, su figura de colores verde, azul, rosado y con letras mayúsculas en sus párrafos, escritos en 2 columnas y de 45 líneas, y al centro imágenes separando las columnas y abajo en un círculo un perro, y a mi derecha los escritos en 2 columnas. Imagen fotográfica de los escritos, lado izquierdo en sus contornos entrelazados, su figura de colores verde, azul, rosado y con letras mayúsculas en sus párrafos,
escritos en 2 columnas y de 45 líneas, y al centro imágenes separando las columnas y abajo en un círculo un perro. Y a mi derecha los escritos en 2 columnas. Imágenes fotográficas escritos de 2 columnas separando los párrafos con mayúsculas en color azul y escritos en sus paralelos. De acuerdo a la exposición del presente video, nosotros los católicos cristianos seguimos presentando nuestras pruebas fehacientes, concretas, físicamente, rastreable, comprobable, escrituralmente, como el presente libro, su transcripción de la ciudad de Dios de San Agustín de Hipona, del siglo XIV, así como la Basílica de San Lorenzo, fundado en el año 372, y que lo hemos expuesto al inicio de este video, demostrando nuevamente que la historia antigua es nuestra de entre los primeros siglos, grandes periodos, temprana o alta edad media, como la antigüedad tardía y baja edad media, que a su vez puede dividirse en un periodo de plenitud, la plena edad media en el siglo XIX y hasta la presente fecha, siglo XXI. Tenemos los 21 concilios en la historia, obispos, papas,
sacerdotes, cardenales, monjas, todo tipo de libros que nos amparan como Biblias, Códex Sinaítico, siglo IV, V, Códex Vaticano, siglo IV, Códex Arius, siglo IX, Códex Leningrado, siglo XI, Códex Alejandrino, siglo V, Códex Utah, siglo X, Biblias como la Biblia Vulgata Latina, siglo IV, de San Jerónimo, católico, Salterios, Ignarios, partituras, catecismo testeriano del siglo XV-XVI, con lo que se evangelizaron en América, en los papiros antiguos, como el original del Padre Nuestro, que lo tiene la Iglesia Católica en el Vaticano, el cual ya lo publicamos en nuestro canal de YouTube como Católicos Cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. El Vaticano, el 18 de abril del año 1506, se coloca la piedra fundamental y finalizó el 18 de noviembre del año de 1626, la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. La historia antigua en los primeros siglos es nuestra, de los católicos cristianos, y con evidencias físicas. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.